buenos días. Esto es La Junta Médica, el programa saludable de TV Perú. Hoy, 25 de noviembre, Leslie, vamos a tocar un tema muy interesante. Así es. El cáncer de mama, Paola, es un cáncer que está siendo más prevalente ya en nuestro medio, en las mujeres. Y después del tratamiento, después de la mastectomía, hay que hacer la rehabilitación. Hay que hacer una reconstrucción y veremos acá si todas son aptas o qué tipo de reconstrucciones hay que hacer. Por eso hoy en el programa vamos a hablar de los tipos de cirugías, ¿no?, que reciben las mujeres después de haber atravesado por un cáncer de mama. Así es. Vamos a ver acá que todas tienen una alternativa y veremos cuál es más apta para cada una de ellas. Empezamos. Hoy en la Junta Médica hablamos de los diversos tipos de cirugías que realizan los médicos cuando uno ha atravesado por un cáncer de mama o también como una forma de prevención. Claro que sí. El cáncer de mama, mientras más temprano podamos nosotros detectarlo, obviamente la cantidad de área afectada va a ser menor. Hay muchas personas desafortunadamente que van en estados muy avanzados. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para ellas? Vamos a verlo eso aquí en el programa. Muy bien, ¿no? Y como nos decían los doctores que están invitados hoy aquí en el programa, que el cáncer de mama ya ha desplazado, ¿no?, al cáncer de cuello uterino en la lista, ¿no?, de los cánceres que más afectaban a las mujeres. Y lo otro también que nos habían comentado es que a edades más tempranas. Eso es, ajá. Claro. Que todavía no se sabe la causa, ¿no? Ya no. Pero que sí están viendo casos, ¿no?, en mujeres más jóvenes. Sí, y mira, un autoexamen mamario es suficiente para poder determinar que existe algún bultito o algo raro está pasando. Es mejor siempre ir de más por si acaso puede aparecer algo, o puede ser simplemente una bolita de grasa, pero hay que hacer el diagnóstico. Y además recordemos, pues, ¿no?, que cuando en las mujeres los senos, ¿no?, es algo que nos caracteriza, es muy femenino, ¿no? Y someternos a una mastectomía, ya sea de uno o ambos senos, pues tiene un impacto psicológico bastante fuerte. Claro que sí. Por eso hay que promover también la detección temprana, Paola. Aunque no lo creas, muchas mujeres tienen un bultito, se asustan, dicen, ¿no será que tendré cáncer? Y piensan que va a desaparecer, y no desaparece. Y más bien avanza, y cuando más avanza, más va a destruir la mama. Por lo tanto, mientras más temprano yo lo pueda detectar, mucho mejor. Antes las mujeres no tenían, digamos, un impacto psicológico más fuerte porque no se hacían tantas reconstrucciones mamarias como las vemos hoy en día. Claro, ahora tenemos la posibilidad de que alguien que tenga una mastectomía parcial o radical tenga alguna alternativa para su reconstrucción. Incluso Y eso, el mismo día, ¿no?, que se someten al que les quiten el cirugía. seno, ¿no?, a la cirugía, les ponen ya el implante dependiendo del caso, como estamos Claro, hablando. dependiendo del caso, del tamaño, de la forma, la raza, todo eso va a depender y eso nos van a explicar ahora en detalle. Muy bien, a ver, hoy estamos con los doctores. Por un lado, María Laura Ramos, cirujana oncóloga del Departamento de Cirugía de Mamas y Tejidos Blandos del INEM. Y con el doctor Ricardo Delgado, quien es cirujano plástico, director ejecutivo del Departamento de Especialidades Quirúrgicas también del INEM. Doctores, muy buenos días. Enseguida nos vamos para la Junta Médica para abordar este tema tan amplio y tan importante, no solo para las mujeres, sino para toda la población en general. Vamos con el dato número 1. Existen diferentes tipos de cirugías como parte del tratamiento de cáncer de mama. Elegir uno de ellos depende de varios factores que deben ser ampliamente evaluados. Eso es importante entre el médico y su paciente. Claro que sí, porque como te mencionaba, habría que checar pues, el tamaño del área afectada, hay que ver qué alternativas hay y obviamente después de la extirpación, entre médico y la paciente, ver cuál es lo mejor que le acomoda a esa persona, ¿no? Muy bien, a ver, después de una mastectomía, no todas las mujeres están aptas para una cirugía reconstructiva. Además, no siempre son un éxito total y puede que el resultado no sea el que se esperaba. Ahora los doctores nos van a comentar, ¿no?, en qué mujeres se aplican ciertas restricciones, ¿no?, si es un número reducido. Es que también el tamaño también importa bastante. Imagínate que una cosa es si yo tengo un cáncer chiquito a un cáncer de todo el área, incluso con mucha expansión y que tenga incluso ya compromiso del tórax. Entonces, cada una de ellas tiene ciertas características que hay que evaluarla, pero para esto, obviamente, la dupla médico-paciente es fundamental.
porque ahí vamos a poder hacer la mejor reconstrucción para que la persona esté llevando su vida normal como siempre. Hoy en la Junta Médica, ¿cuáles son los tipos de cirugías que vamos a abordar? Lo están viendo ustedes en su pantalla. Por un lado tenemos la mastectomía parcial, que es la conservación del seno. Por favor, ahí está. Y la otra es la mastectomía total, que es la extirpación total del seno. Doctores, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al programa. Arrancamos la Junta Médica, tenemos 1 hora y media para conversar sobre este tema. Recuerden que estamos hasta las 11:30 aquí en el programa esperando todas sus consultas. Hoy hablamos de las cirugías, ¿no? Dependiendo del cáncer de mama. Estas son las dos que vamos a abordar hoy aquí en el programa, pero antes de entrar de lleno, ¿no?, en qué consisten estas cirugías, doctor, sería bueno que hablemos un poco sobre la enfermedad en sí. Sí. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta mañana y poder compartir un poco de este tema que es muy amplio. Como han mencionado, el día de hoy nos vamos a centrar en la parte del tratamiento quirúrgico y la parte de la reconstrucción. Pero para entrar en el tema deberíamos saber un poco más qué es el cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama es aquella mutación que se produce en una célula que empieza a crecer de manera normal, descontrolada, que ya no sigue un proceso de muerte natural llamado apoptosis, sino que continúa un proceso de replicación generándose una masa tumoral y con el riesgo de diseminarse a nivel local, a nivel locorregional, es decir, hacia los ganglios axilares, puede ir hacia ganglios supraclaviculares y también puede diseminarse a nivel de todo el organismo y dar lo que llaman metástasis. Ahora, como han mencionado, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres en Perú y a nivel mundial. En Perú tenemos una incidencia de 19.5 por cada 100.000 mujeres y esto es bastante alarmante porque si vemos, antes teníamos en primer lugar a cuello uterino y después venía mama y ahora se invirtió, 19.5 es la incidencia en mama y 11.4 en cuello uterino. Entonces podemos ver que esto puede haber pasado porque el cuello uterino se difundió el Papa Nicolau, cada vez más mujeres fueron tomando en cuenta eso. Pero, exacto, las vacunas. Pero en el tema de mamas, si bien es cierto que estamos potenciando el tema del autoexamen y la mamografía, todavía hay un grueso de la población que, como ha mencionado el doctor, sienten que tienen un bultito y están esperando que desaparezca, en lugar de ir a un poquito más de estudios y determinar si es bueno o si es cáncer y poder darle el tratamiento adecuado. Aquí lo que nos asusta también, María Laura, es que, como dicen los doctores, ¿no?, están viendo casos en chicas jóvenes. Así es. Ajá. Hay diferentes factores en el cáncer de mama y uno de ellos es el factor genético, otro factor es el tema hormonal también, las terapias de reemplazo hormonal, el uso de anticonceptivos, la obesidad. Hay en el cáncer de mama dos grupos de factores, los factores de riesgo modificables y los no modificables. Dentro de los modificables tengo todos aquellos factores en los que yo voy a poder intervenir. Ejemplo, uso de hormonas, controlar el sobrepeso, el fumar. En el uso de anticonceptivos, ahí hay un debate con los ginecólogos, ¿no? Claro. Porque los ginecólogos defienden que los anticonceptivos no son un factor de riesgo para el cáncer de mama. Eso es bien interesante porque hay diferentes clases de anticonceptivos. Los que tienen menor riesgo son los anticonceptivos combinados y los que tienen bajas dosis estrogénicas. Pero también tenemos otros que sobre todo se usaban hace muchos años, que eran altas dosis estrogénicas y que no eran una terapia combinada, no combinábamos estrógenos con progesterona. Ahora tenemos también las mini píldoras que tienen un menor porcentaje de riesgo, pero sí existe un riesgo, ¿no?, que es variable. Para no salirnos mucho del tema, dentro de los otros factores de riesgo, que son los no modificables, son los que ya vienen conmigo y en los que no voy a poder intervenir. ¿Cuáles son? Antecedentes familiares por el tema de la carga genética, sobre todo si he tenido mamá, hermanas, tías, primas que han tenido cáncer de mama a edad joven, entonces yo tengo que empezar antes con mis chequeos, con mi screening, porque tengo mayor riesgo. El hecho de ser mujer, los varones también pueden tener cáncer de mama, ojo, pero el porcentaje es mínimo. En las mujeres tenemos más porcentaje. La edad, el cáncer de mama es más frecuente arriba de los 50. Eso no quiere decir que no pueda dar en jóvenes, porque cada vez se está dando más. Pero lo más frecuente es que se dé a mayor edad. Entonces, hay factores sobre los que no puedo intervenir. Menarquia temprana, las niñas a las que a los 9 años ya tenían la menstruación, tienen mayor riesgo. Menopausia tardía, el hecho de la nuliparidad, no tener hijos, no haber dado lactancia materna, también aumenta el riesgo. Entonces, hay que tener esto en cuenta y
Detectarlo a tiempo. 90% de las mujeres que se detectan en estadios iniciales, en estadios tempranos, tienen sobrevida de 90% a los 5 años, versus mujeres que se detectan la enfermedad en estadios más avanzados, que es cuando la sobrevida cae, y también el tratamiento va a variar mucho dependiendo del estadio en el que encontremos a la enfermedad. Leslie. Sí, algo que tenemos en cuenta, o no tenemos mucho en cuenta, como mencionábamos al inicio, es que la mujer, a pesar de que encuentra algo, tiene mucho temor. Y ese temor es un temor infundado porque, si bien es cierto, puede ser algo malo, mientras más temprano es mejor, para la parte reconstructiva, para la parte de tratamiento. Incluso con un cáncer de mama en estadios muy iniciales, no hay que hacer ninguna cirugía. A veces sí, o solamente con quimioterapias. Hay muchas cosas que ustedes nos van a explicar ahora. Muchos pacientes vienen inclusive con chequeos anuales donde se les hace su mamografía permanentemente, ¿no? Y vienen y dicen, ¿por qué a mí, doctor, si yo me hacía mi mamografía? Y es que confunden el hecho de que la mamografía es para detectar la lesión a tiempo, no es para evitar el cáncer. Entonces, el chequeo permanente nos va a permitir obtener resultados mucho mejores, no solamente en porcentaje de curabilidad, sino también en resultados posteriores en reconstrucción. Doctor, y aparte de la mamografía, que es lo que usamos para ver si hay algo en la mama, la ecografía y la mamografía, ¿no hay nada en sangre que podemos ayudar para ver eso? Como un marcador en sangre, como un antígeno prostático en balones, por ejemplo. Lo que pasa es que los marcadores tumorales para nosotros son inespecíficos. Hay un marcador tumoral que es el CA15-3 para cáncer de mama, pero no es útil en screening. En screening lo que a nosotros más nos ayuda es en la mamografía. Básicamente, a partir de los 40 años, una mamografía nos ayuda a detectar lesiones no palpables. Y las lesiones palpables obviamente las va a detectar la misma paciente, a veces durante la ducha, a veces cuando se toca. Por eso es importante hacer una autoexploración mensual, no para ir buscando detectar algo, sino para que la mujer pueda conocer lo que es normal en su cuerpo, porque mes a mes yo toco, yo veo lo que es normal en mí. Entonces, si en algún momento eso que es normal en mí cambia, yo me doy cuenta inmediatamente y puedo ir a buscar una evaluación mayor que puede encontrar algo que está empezando y que está en un estadio María, inicial. tú comentas que la mamografía es el examen estrella, ¿no?, para diagnosticar alguna lesión no palpable. No palpable. Pero si bien decimos que la mamografía está indicado para las mujeres que superan ya los 40 años, Sí. ¿qué hacemos con las chicas jóvenes que quieren hacerse un diagnóstico certero, ¿no?, para esas lesiones no palpables? ¿Con una ecografía sería suficiente? En mujeres jóvenes lo que pasa es que la mama tiene un componente que es el componente glandular y tiene otro componente que es el tejido graso. Entonces, a mayor edad, este componente glandular se va reemplazando por mayor tejido graso. Entonces, cuando pasa el rayo de la mamografía, va a pasar a través de la grasa y me va a permitir ver algo. En una mujer joven que tiene una mama más glandular, que es una mama más joven, hay menos tejido graso, entonces cuando pase el rayo no se va a poder ver bien. Y cuando yo vea la mamografía, me va a salir como un estudio insuficiente y es por eso que en ellas empleamos lo que es la ecografía de mama. Ahora, no es que la mujer tenga que ir cada año a hacerse una ecografía. De hecho, si detectamos algo, si hay alguna molestia, mastalgia o algo, podemos hacer la ecografía buscando lesiones quísticas, sobre todo, que es lo más frecuente en esta edad, y los fibroadenomas, que son también como lesiones tumorales benignas, se palpan, son nódulos duros, pero son bastante móviles, bien definidos y no son malignos. Muy bien. Bien, tenemos acá otro dato más. Dice, la mayoría de mujeres que se someten a cirugía con conservación del seno no necesita cirugía de reconstrucción, salvo que presente alguna deformidad o cicatriz muy grande. Bueno, aquí lo que hay que ver es la relación entre la masa tumoral y el tamaño de la mama. O sea, las mujeres confunden el tamaño de la mama con la talla 34, 36, 38. No, yo tengo 40 o yo quiero 32 y 34. Eso viene a ser la medida de la cintura torácica en pulgadas. Entonces, no es No que la mi copa. talla, no es la copa. Ajá. Entonces, por eso es que los brasieres vienen en tallas donde dice 34B, 34C, ¿no? O 36A, ¿no? Entonces, lo que va a mandar ahí el tamaño de la mama es la copa, A, B, C, D, D más y a veces más, ¿no? Entonces, el tamaño tumoral, si un tumor mide 2 centímetros, ¿no?, palpable, y tiene una copa D o C, es una paciente con una gigantomastia relativa, donde al hacer la tumorectomía
o sea, sacar el tumor más el tejido mamario que queremos extirpar para reducir la mama, podemos dejar una mama copa B, ¿no?, tratada del cáncer y con una mejor forma. Entonces, Pero sí va a haber una diferencia de todas formas. No, hay que hacer a las dos mamas. Ah, las dos. Claro. Ajá. O sea, lo que tratamos de buscar es una simetrización. Las mamas es un órgano par. Si bien es cierto, en casi ninguna mujer las mamas son exactamente iguales, ¿no? En algunas la diferencia es mayor o menor, ¿no? Pero es un órgano par y tratamos de hacer una simetrización entre una y otra. Y si va a ser la paciente sometida a una cirugía conservadora o cirugía de tumorectomía, entonces tratamos de hacer una simetrización con la otra mama, ¿no? Entonces, las técnicas de cirugía plástica o estética de reducción mamaria, donde uno va a sacar tejido glandular y tejido graso para dejar una forma más adecuada de la mama, puede ser replicado en el tratamiento oncológico, ¿no? Siempre conversado adecuadamente con el médico oncólogo para saber cuál es el tratamiento y cuál es la resección que va a realizar. María. Ok, bueno, acá también es importante hablar de algo más en cuanto al tratamiento de mama. No todos los tumores pequeños van a ir inicialmente a cirugía y no todos los tumores grandes van a implicar sacar la mama o van a terminar en mastectomía. Lo que pasa es que el cáncer de mama, así como las personas, todas somos personas, pero todos somos diferentes, el cáncer de mama es igual. Todos los tumores malignos que yo tenga en la mama son cáncer de mama, pero no todos son iguales. Hay algunos que se llaman luminales, que se alimentan de hormonas, hay otros que son triples negativos, hay otros que son HER2, hay diferentes tipos y un estudio llamado inmunohistoquímica nos ayuda a determinar qué tipo de tumor es. Entonces, una vez que yo determino cuál es el tipo de tumor, voy a determinar cómo debo tratarlo. ¿Algunos de estos tumores es mejor empezar con cirugía quizás? Sí, sobre todo si están muy pequeños, son iniciales. Hay otros de ellos que es mejor iniciar con quimioterapia, o tumores que están muy grandes, es mejor empezar con quimioterapia si sabemos que tiene gran posibilidad de respuesta a la quimioterapia, dependiendo del inmunofenotipo. Entonces, luego de una quimioterapia exitosa que haya logrado reducir volumen tumoral, en muchos casos logramos hasta respuestas clínicas completas, entonces nosotros solamente vamos a ir a sacar lo que queda de tumor y esto nos va a permitir hacer una cirugía de conservación en una paciente que de haber sido operada de inicio habría tenido que tener mastectomía. Entonces, cada vez tenemos más opciones para tratar a estas pacientes. Ya no solamente es quimioterapia, ahora también tenemos instrumentos con terapia biológica y, bueno, los anticuerpos monoclonales y hay distintas herramientas terapéuticas que nos pueden ayudar a reducir el volumen tumoral, que mejoran con esto el pronóstico y que nos ayudan a llegar a una cirugía de conservación finalmente. Y como ya explicó el doctor Delgado, con esta cirugía de conservación, si bien es cierto que se puede reducir el volumen mamario, porque hay que extirpar cierta parte de tejido y que después va a recibir radioterapia, siempre una cirugía de conservación va a recibir radioterapia y el volumen puede reducirse todavía un poco más, siempre hay posibilidad de que conjuntamente con cirugía plástica la otra mama pueda ser simetrizada al tamaño final de la mama tratada. ¿Cómo reciben las pacientes, no, esta noticia? Porque claro, es diferente verlo en un programa de televisión o que alguien nos cuente, pero una paciente que le dicen que tiene cáncer de mama y que se tiene que someter a una cirugía de este tipo, ¿cómo lo toma? Toman un poco mejor cuando hay posibilidad de hacer la cirugía de conservación. Cuando hay que ir a mastectomía, es un poco más difícil para el paciente, es un poco más difícil también para la familia. Y a veces me ha pasado que veo que la familia empieza a llorar y es como que un ratito, pero el paciente es el que necesita el soporte y es al revés, ¿no? El paciente tiene que estar dándole el soporte a la familia, porque en realidad es una decisión y es una conducta que no solamente va a cambiar la vida del paciente, sino también de todo el entorno. Entonces, no es una decisión fácil de tomar, siempre la decisión final la tiene el paciente, pero nosotros tratamos de hacer la cirugía que sea necesario y vamos a mastectomía siempre que no tenemos otra alternativa o no hay posibilidad de conservación. Ejemplo, hay pacientes jóvenes que tienen una mutación y que la mutación hace que su riesgo de cáncer sea mayor, entonces ya no significa solo sacar una mama, significa sacar 2 mamas. Y entonces ahí entra mucho el trabajo conjunto con cirugía plástica que ofrece las posibilidades de reconstrucción, que lo va a explicar el doctor Delgado más adelante, y eso sí ayuda también al paciente a que sepa que, ok, en este momento tengo que someterme a una mastectomía
pero esto no es definitivo porque más adelante o en el mismo acto quirúrgico voy a poder tener la posibilidad de tener una reconstrucción y eso ayuda mucho. Sí, dar la noticia de este tipo siempre es difícil, ¿no? La palabra Pero cáncer nomás ya No, asusta. pero al paciente lo que hay que decirle es que el cáncer de mama es el cáncer más estudiado y el que más desarrollo ha tenido entre todas las neoplasias, ¿no? Entonces, eso ha permitido de que se pueda tener todo este tipo de estratificación de cáncer, ¿no? Mediante los estudios de inmunistoquímica, que es un estudio de patología para determinar qué tipo de tumor. Antes se decía cáncer de mama, ¿no? Si era ductal, o sea, si era de los conductos o era de los lobulillos. Eso es hace muchos años, ¿no? Entonces no teníamos más que dos alternativas. Ahora el cáncer de mama ya se sabe por el estudio de inmunistoquímica qué tipo histológico tiene y qué tipo de tratamiento va a recibir. Hay unos que son predominantemente tratamiento hormonal, otros para quimioterapia, otros que van a necesitar cirugía de todas maneras, otros tratamientos combinados. Claro. Entonces el paciente ya se le puede ofrecer ya una posibilidad de curación. Entonces lo que uno le dice al paciente es, este cáncer, ¿no?, es altamente curable con este tipo de tratamiento, ¿no? Claro, ya no es sinónimo de muerte no, como Claro. era antes. No, ya cambió ya todo ese concepto. Pero menos mal. Sí, entonces, un pequeño resumen así rapidísimo: un autoexamen de mama, una ecografía para alguien joven, una mamografía para alguien adulto. Luego de la evaluación, visitamos al médico, nos dice qué tipo es y de acuerdo al tipo, el tratamiento que vamos a seguir. Pero para eso hay que hacerse el examen, el autoexamen. Entonces, la reconstrucción, seguimos con los datos. La reconstrucción del seno se puede realizar al mismo tiempo que la cirugía contra el cáncer o en otra fecha posterior. Sin embargo, si fuera necesaria la radiación como parte del tratamiento, los tipos de cirugía de reconstrucción inmediata podrían ser limitados. ¿Qué es lo que más sugieren ustedes? Esperar que todo se termine con la mama comprometida para después entrar en la siguiente. Sí, hay pacientes donde efectivamente es preferible esperar, ¿no?, o terminar el tratamiento oncológico para un procedimiento reconstructivo. Paciente joven con un tumor grande, ¿no?, en una mama mediana o pequeña, ¿no?, donde el procedimiento de mastectomía va a ser mucho más extenso, donde la piel no cede tan fácilmente, donde va a quedar a tensión, hacer una reconstrucción probablemente sea un poco arriesgado. Entonces, siempre hay que plantearle que va a haber un tratamiento oncológico que a veces puede durar 4 meses, 6 meses, a veces un año, ¿no?, y que después de ese va a tener la opción de reconstrucción. Entonces, lo que tenemos que hacer en esos casos es explicarle bien, de acuerdo al tipo de cáncer que tiene la paciente, la edad, el biotipo, podemos decir si esta paciente es o no candidata para una reconstrucción inmediata. Ahora, cada vez se hace mucho más frecuente la reconstrucción inmediata porque es factible, ¿no? El uso de implantes o prótesis para la reconstrucción o el uso de colgajos nos va a permitir, o sea, es decir, llevar tejidos propios hacia la zona de la mama, nos va a permitir un tratamiento oncológico completo de inicio, ¿no? Eso sería, me imagino, en cánceres iniciales, en estadios más primarios, pregunto, o en cualquier tipo de cirugía, de estadio. Depende, por eso digo, depende mucho del tipo histológico. Hay una conversación muy estrecha entre el cirujano, ¿no?, entre el cirujano oncólogo y el cirujano plástico reconstructor, porque tenemos que primero definir qué tipo de incisión va a hacer el oncólogo, ¿no?, para que en ese momento o en un futuro nos permita hacer una reconstrucción mucho más satisfactoria, ¿no? Entonces, no es lo mismo en una paciente hacer una incisión como era antes, la incisión transversal, donde sacaban la mama, pero quedaba una cicatriz bastante inestética, que una incisión donde uno pueda dirigir la cicatriz para que no esté expuesta en el escote, para que tenga una mejor forma la proyección de la mama. Entonces, todos esos datos se ven en el momento de la decisión quirúrgica, ¿no? En verdad, como dice el doctor, se planea en conjunto, ¿no? Depende primero de dónde está ubicado el tumor. Si el tumor está ubicado en una zona central, quizás es un poco más fácil, pero por ejemplo, si tengo un tumor grande que está ubicado en un cuadrante súpero interno, por ejemplo, hacia el esternón, entonces es un poco más difícil ver ese tema, ¿no? Y ver en qué momento se va a hacer la reconstrucción. Siempre hay una conversación bastante estrecha, sobre todo preoperatoria, y a veces cuando la reconstrucción no va a ser inmediata, igual cirugía plástica delimita y nos sugiere
cómo es que el abordaje facilitaría una posterior reconstrucción, y es la parte que los cirujanos oncólogos respetamos y tratamos de hacer el abordaje por esa incisión, digamos, para facilitar una reconstrucción posterior. Muy bien. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, doctores, pero al volver les vamos a explicar cuáles son los tipos de cirugía que encontramos en la actualidad. Ya volvemos. Hoy en la Junta Médica estamos hablando de los tipos de cirugías cuando existe un cáncer de mama. Las cirugías reconstructivas de seno básicamente son dos. Por un lado están los implantes, que pueden ser resolución salina o gel de silicona, y por otro lado está el uso de tejidos del propio cuerpo de la paciente, que se conoce como colgajo. ¿De acuerdo, doctor? Así es. No solamente eso, ahora hay una tercera opción que se llama cirugía regenerativa, y es el uso de la grasa como un injerto, o sea, no como colgajo. Hablamos de colgajo cuando trasladamos un tejido con irrigación propia, ¿no? Es decir, pues uno puede llevar el tejido abdominal, ¿no?, que generalmente sobra en la mujer, y eso lo trasladamos hacia la zona de la mama, y ahí modelamos con la grasa, ¿no?, se esculpe una mama, ¿no? Pero ahora se puede hacer injerto de grasa, es decir, se hace mediante una técnica de liposucción, se aspira la grasa, esa grasa se trata en forma de centrifugado o decantación, se obtienen células madre de tejido graso y esas se injertan. Entonces lo que estamos haciendo es crear una cirugía regenerativa donde vamos a generar nuevamente tejido graso donde no había, ¿no? Entonces, obviamente en casos seleccionados donde tengan una mama muy pequeña, donde el tejido graso nos pueda permitir eso, y son en varias sesiones y es mucho más simple que otro procedimiento quirúrgico. O lo usamos también para remodelar o para darle el acabado final a la mama en las zonas de depresión, ¿no? Entonces es una nueva técnica que se está desarrollando ya desde el año 2010 y donde se puede practicar el tejido graso como un suplemento para los defectos que quedan de la mastectomía. Ahora, lo tradicional, el uso de colgajos, ¿no? Generalmente el tejido más adecuado para hacer una reconstrucción mamaria es el tejido abdominal, ¿no?, debajo del ombligo. Generalmente ese rollito que sobra de la mujer nos permite poder trasladarlo hacia la zona de la mama y vamos a recuperar la forma y el volumen. La piel y el tejido graso de esa zona es muy similar a la zona de la mama. En la mama esa piel es una piel delgada que también produce estrías, igual que las estrías abdominales, y en la grasa también es una grasa que no baja tan rápido como grasas de otras partes del cuerpo. Cuando una mujer baja de peso rápidamente, ¿no?, puede bajar muchas zonas, pero generalmente la parte infraumbilical se mantiene, igual que la mama. Entonces el comportamiento de esa grasa y de ese tejido nos va a permitir reconstruir mamas con mucho más naturalidad. Lo vamos a invitar, ¿no?, aquí a la pantalla grande, por favor, para que nos vaya explicando algunas de las imágenes. Si son tan amables, por favor, en el switcher de colocarnos las imágenes en el plasma, por favor. Las tenemos, ahí están, doctor. Ya. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo nosotros es el uso de implantes para la reconstrucción mamaria, ¿no? Antes... Es el primer tipo que vamos a ver. No, ¿Los implantes? Los colgajos o tejidos propios, ¿no?, en los años 2000, 2004 eran predominantes a los prótesis. Entonces se usaba, 75% se hacían de colgajos y un 25% pacientes con prótesis. Pero el desarrollo de expansores y de prótesis nuevas, adecuadas, de mejor forma, volumen, ha permitido que ahora el 80% de las reconstrucciones se han hecho en base a implantes y un 20% de colgajos. Y esta es una tendencia mundial. En Estados Unidos la estadística de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica también nos habla de un 80% de reconstrucción con implantes y un 20% con colgajos, ¿no?, sean colgajos libres o colgajos pediculados, como lo vamos a ver más adelante. Y en el caso de implantes, ¿no?, el uso
del expansor, que viene a ser un implante que se coloca debajo de la zona muscular de la mama. Acá tenemos nosotros el músculo pectoral mayor, que es el que está por detrás de la mama. Al hacer la mastectomía, lo único que nos queda es la piel, ¿no? Un poquito de tejido graso y el músculo. Entonces, el implante se va a colocar debajo del músculo pectoral, ¿no? Haciendo un bolsillo completo muscular que envuelva al implante, acompañado del músculo serrato anterior, que es un músculo también del tórax. Entonces, lo que vamos a tener nosotros primero es una prótesis un poco desinflada en la zona de la mama, que poco a poco, a través de una válvula que viene incorporada en el implante, uno va a ir inyectando suero o solución salina, que es lo mismo que se usa para el suero endovenoso. Entonces se va inyectando y este volumen va creciendo y va adoptando la forma de mama y nos está creando un espacio, ¿no?, adecuado para colocar la prótesis definitiva, que viene a ser una prótesis de gel de silicón que va a tener la forma anatómica, es decir, una forma en gota, donde va a tener mayor proyección en el polo inferior y que nos va a permitir darle la forma y el volumen deseado. Para eso tenemos más de 100 diferentes prótesis de mama. O sea, lo que viene aquí en el tema de la reconstrucción es saber escoger cuál es la prótesis adecuada para tener una simetrización o la mejor forma en el paciente que vamos a reconstruir. Doctor, Entonces, desde que empezamos con el expansor hasta la colocación de prótesis, ¿qué tiempo ¿Cuántos meses? dura? generalmente la expansión se puede realizar entre 1 mes y 2 meses, ¿no?, de colocado el expansor. El expansor tiene la misma función, por ejemplo, que en el embarazo, ¿no?, donde uno va en 9 meses, la mujer puede estirar el músculo y la piel del abdomen, ¿no?, pero no podría colocar un bebé de frente si es que no ha logrado esa expansión. Entonces el expansor tiene esa función, nos va a expandir este músculo y nos va a expandir la piel. ¿Para qué? Para que podamos, luego de haberse aumentado los volúmenes en las dimensiones del expansor, puedan permitir colocar una prótesis definitiva. Cada vez que ustedes van aumentando el volumen de ese expansor, ¿genera dolor en la paciente? No. Generalmente este procedimiento no tiene ningún tipo de dolor porque uno va inyectando volúmenes de acuerdo a la tolerancia del paciente, ¿no? Entonces no es un procedimiento doloroso, ni siquiera la punción de la aguja para colocar la válvula es doloroso porque como este tejido va a estar poco sensible después del tratamiento quirúrgico de la mastectomía, entonces es un procedimiento prácticamente sin dolor. Indoloro. Muy bien, a ver, la siguiente imagen, por favor. Ahí está. Lo que les decía, ¿no? Este vendría a ser la cicatriz de la mastectomía, el expansor que estaría colocado detrás del músculo y a través de una válvula, válvula que está incluida dentro del implante, uno inyecta, ¿no?, el suero y va a ir aumentando poco a poco el volumen del expansor, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo tiene que ir la paciente para que le La expansión agranden es el variable, tamaño? puede ser cada semana, cada 15 días, ¿no? Uno va viendo Dependiendo de cada caso en específico. cada caso. Hay pacientes que vienen de provincias, ¿no? Entonces inclusive les decimos vengan cada 2 semanas, cada 3 semanas, ¿no? La expansión puede ser un poco prolongada, ¿no? Muy bien, doctor, tome asiento nuevamente. Muchas gracias. A ver, vamos a continuar con este dato que viene a continuación. La cirugía reconstructiva con implante no es muy recomendable para mujeres que han recibido radioterapia al pecho. María Laura, doctor Delgado, ¿de acuerdo? La radioterapia es el enemigo de las prótesis, ¿no? O sea, inclusive en instituciones de primer nivel como el MD Anderson reporta complicaciones que llegan hasta el 39% en pacientes que reciben radioterapia junto con prótesis. Esas complicaciones van desde reacción inflamatoria, desde formación de cápsula, es decir, la radioterapia va a producir una reacción inflamatoria local. Eso produce una cicatrización y una fibrosis. Entonces, el implante que está colocado debajo de un tejido que va a ser irradiado, ¿no?, o que es irradiado, va a tener mayor fibrosis alrededor.
cualquier cuerpo extraño que es introducido dentro del cuerpo, el organismo reacciona formándole una membrana alrededor que se llama cápsula. Entonces, esa cápsula puede ser una cápsula gruesa o puede ser una cápsula delgada. Generalmente en los pacientes que reciben radioterapia, por el hecho de la reacción inflamatoria de la misma radioterapia, van a producir una cápsula un poco más gruesa. Y entonces eso puede llevar a una ligera deformación o una deformación severa del implante. Es decir, lo puede volver más redondeado, ¿no?, de consistencia mucho más dura, ¿no? Pero lo que tenemos que primar acá es el tratamiento oncológico. O sea, nosotros siempre le decimos a la paciente, antes que pensar en un resultado completamente estético, tenemos que tener una paciente curada, porque de nada nos sirve tener una mama bonita cuando la enfermedad continúa, ¿no? Entonces, eso sí lo tenemos presente y es lo que tanto los oncólogos, los cirujanos oncólogos como los reconstructores tenemos que incidir en la paciente, ¿no? En el tema de la radioterapia, como dice el doctor Delgado, ¿no? El tratamiento del cáncer de mama tiene, digamos, ingredientes. Es como preparar una receta en la que necesitamos incluir diferentes ingredientes para tener éxito. Entonces nosotros combinamos no solamente el tratamiento quirúrgico, sino la quimioterapia y la radioterapia hacen parte importante de ese tratamiento. La hormonoterapia, podemos usar terapia biológica. Y en el tema de la radioterapia, no solo en mastectomías, cuando hay reconstrucciones inmediatas, pueden haber complicaciones, sino también en las cirugías que han sido cirugías de conservación, en las que ya se redujo el volumen de la mama por la extirpación tumoral al recibir radioterapia y, digamos, hacer fibrosis de los tejidos, el volumen puede reducirse un poco más y a veces también tenemos diferencias en ambas mamas, entre la que ha sido tratada, que es una copa menor, a la mama que no ha sido tratada. Entonces luego también hay técnicas que cirugía plástica emplea para ir simetrizando la mama contralateral. Puede ser mediante una reducción de la mama contralateral o también actualmente están mediante lipoimplantes, injertando la propia grasa para que la mama al final de haber concluido el tratamiento oncológico, cuando no se evidencia recurrencia de enfermedad y la enfermedad está bien controlada, empezamos a hacer ciertos tratamientos para que logre llegar al volumen de la mama que no ha sido tratada y así tengamos una simetría en ambas. Tenemos bastantes preguntas, vamos a comenzar con ellas ya. Steph nos dice, ¿puede seguir saliendo leche de la mama después de una extirpación de seno? Si es una extirpación completa y una mastectomía, no. Si es que es una cirugía de conservación, háblese de una cuadrantectomía que ha estado lejos del complejo areola-pezón y en la que solamente se ha abordado la parte afectada con unos márgenes adecuados. Ejemplo, un tumor que yo tenga en el cuadrante superexterno a 8 centímetros del pezón, que lo detecté en un estadio inicial, se resecó, recibió el tratamiento adecuado, podría, sí, porque los conductos están indemnes, ¿no? Pero si es que ha sido una mastectomía con resección de todo, no. Entonces, ¿es una mastectomía total? No. No. Y si queda un pedacito, el resto sí sigue funcionando. Sí, a menos que haya sido un tumor que esté cerca al complejo areola-pezón, se hayan abordado también la parte del complejo areola-pezón o resecado conductos terminales de la mama, entonces no sería posible. Claro. ¿Y es posible, doctores, por ejemplo, de una persona que ha estado con cáncer, le han hecho la mastectomía de ambos senos, pero tiene unos senos muy pequeños y ya aprovechando que le van a poner unos implantes, ponerse unos más grandes? Así es. Sí, sí, es verdad. Cuando se hace ya la cirugía de mamá, ¿no? Primero convencemos a la paciente que lo que ha tenido es un episodio dentro de su vida y que va a tomar ahora la vida de otra manera, ¿no? O sea, el cáncer de mama a veces enseña mucho a saber vivir a las personas, y no solamente a la paciente, sino al entorno familiar, porque este es, como dijo María Laura, es una enfermedad de la familia, ¿no? No podemos aislar al paciente de la enfermedad, ¿no? Entonces viene ya el tema de la autoestima, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces decimos, por ejemplo, si uno hace una encuesta, el 80% de las mujeres en nuestro país en algún momento ha deseado operarse las mamas, ya sea de reducción, ya sea porque las tiene muy grandes, ya sea porque las tiene muy chicas y quiere aumentárselas, ya sea porque las tiene muy caídas o porque las tiene una más grande que otra. Entonces, si uno dice... Viene ahí el tema de la cirugía conservadora, que discuto mucho con mis colegas oncólogos, porque dicen, vamos a conservarle la mama, ¿no? Y digo, pero le vas a conservar la mama a la señora que ha querido toda su vida reducírsela,
o ha querido toda la vida, ¿no?, aumentarse. Si nosotros la tratamos con un tratamiento oncológico, con una mastectomía, tenemos la opción de poder darle una mejor forma a la mama, ¿no? Diferente, por ejemplo, a las mujeres en Europa, ¿no?, donde ahí el 80% de las mujeres no quieren cambiarse la forma de sus mamas, ¿no? Entonces, es en esos sitios donde efectivamente la cirugía conservadora tiene mayor auge, ¿no? Entonces, por eso es que se desarrolla. O sea, tienen mamas más anatómicamente más formadas y tienen seguimientos o controles mucho más estrictos. Entonces van a encontrar tumores más pequeños, ¿no?, en mamas adecuadas, entonces se hace cirugía conservadora. Pero en nuestro medio, ¿no?, en muchas mujeres lo que hacemos es hacerle la mastectomía para dejarle después una mama mucho más agradable, ¿no? Todo depende en realidad de lo que el paciente también quiera y espere al final, porque bueno, no todos quieren perder la mama, ¿no? A veces va mucho con el tema de conversar con el paciente, de que el paciente vea que es un manejo conjunto donde el oncólogo, el cirujano plástico, el médico oncólogo y al final también radioterapia van a entrar para asegurar un éxito no solo oncológico, sino que en un segundo plano también que tenga un resultado estético satisfactorio, pero luego de haber tenido éxito en la parte oncológica, como ya mencioné. Y no porque se trate de una paciente, yo que sé, que tiene igual 70 años, ¿no? Mete la familia, ya, pero tiene 70, ya, ¿para qué te vas a poner un implante? Bueno, hay pacientes, ahí la paciente escoge. Hay pacientes que inclusive dicen, no, doctor, yo no quiero ninguna reconstrucción, yo solamente quiero que me curen el cáncer y se operan y se hacen la mastectomía. Eso es respetable también. Sí. Claro, pero el margen es bien amplio. O sea, tenemos la paciente de mayor edad que le hemos hecho reconstrucción mamaria es una señora de 84 años, ¿no?, operada hace casi 7 años, donde le ofrecimos una reconstrucción porque ella quería, o sea, vino para reconstruirse. Le dijimos que la cirugía con prótesis es una cirugía más corta, más rápida, pero ella decía, no, doctor, porque yo en 10 años tengo que cambiármelas, o sea, ¿no? Y es verdad, ya tiene 7 años, le hicimos una reconstrucción con el colgajo abdominal, mejoró el contorno corporal, la paciente está libre de enfermedad y es feliz, ¿no? En cambio, hay pacientes también muy jóvenes donde dicen, no, doctor, no quiero operarme, ¿no? Muy bien. Hay todo. Bueno, para cubrir el implante debe haber suficiente piel y tejido muscular después de la mastectomía, porque si no, no hay cómo cubrir. Para las prótesis, como dijimos, ¿no?, se usa el músculo, una cobertura muscular completa, con músculo pectoral y músculo serrato, ¿no? Entonces hay que crear un bolsillo debajo del lecho donde estuvo la mama, ¿no? Pero ahora hay también dermis acelular, que es un producto, ¿no?, biológico, sintético, que nos permite cubrir la prótesis y colocarlo debajo de la piel. Definitivamente no se usa mucho en el país, es un producto bastante caro, cuesta $5.000 la plancha solamente para cubrir el implante, y ya viene a ser un nuevo cuerpo extraño, o sea, adicionar a la prótesis otro cuerpo extraño, entonces tienen mayor incidencia de reacción y todo lo demás. Entonces no es nosotros felizmente tenemos el músculo que no le cuesta a la paciente, ¿no? Así es que por esa parte no es. Tenemos, doctores, a ver, otra consulta. Jessica dice, hace 5 años me operaron de una tumorectomía y ganglio centinela. ¿Cuáles son los cuidados que debo tener? ¿Por qué nos vendan la zona de operación? Tengo cáncer de mama en grado 2 y estoy a la espera de resultados para empezar un tratamiento. Ok, bueno, Jessica, lo que pasa es que al haber tenido una cirugía de conservación, recordemos que la mama es un órgano bastante noble, entonces si nosotros tenemos un golpe, vamos a tener un hematoma, probablemente vamos a tener, como lo decimos de un modo fácil, un moretón o se va a inflamar. Entonces, hemos tenido un procedimiento quirúrgico y tenemos que tener cuidado en esa zona. Entonces, dejamos un vendaje para evitar que si hay algún tipo de inflamación, edema o algún sangrado pequeño, se exagere y se inflame y hagamos un hematoma horrible. Entonces, al estar con una compresión adecuada, sobre todo en los días iniciales, esto se va a evitar y vamos a tener una mejor cicatrización y un mejor control. En caso de que hubiera un pequeño sangrado, un mejor control local. Ahora,
¿Qué resultados tienes que esperar? Primero, asegurar que en la tumorectomía haya salido toda la enfermedad, que es bastante probable si es que ha sido hecha con márgenes adecuados. Y segundo, tienes que esperar el resultado final del ganglio centinela. Si en el ganglio centinela se demostrara que hay metástasis, es decir, que el cáncer de mama ha viajado hacia la axila, van a tener que determinar, según el estudio patológico, si ha sido una micrometástasis, es decir, una metástasis muy pequeñita, menor de 2 milímetros, si es una macrometástasis ya mayor, y también nosotros evaluamos lo que se llama extensión extracapsular, es decir, si la metástasis está saliendo de la cápsula del ganglio o no. Si es que tienes una micrometástasis o una macrometástasis sin extensión extracapsular, probablemente, dependiendo del número de ganglios que hayan salido comprometidos o no, se te puede ofrecer ya tratamiento adyuvante, es decir, quimio, radioterapia o según tu médico tratante determine de acuerdo a las características que has tenido en la enfermedad. Pero si el ganglio centinela demuestra que hay enfermedad grosera en la axila, macrometástasis, extensión extracapsular, lo que probablemente va a pasar es que va a tener que hacerse una resección de todos los ganglios axilares a ese nivel, que se llama disección radical de axila, y complementa el tratamiento quirúrgico. Pero todo va a depender del resultado de tu patología y lo que puedas conversar con tu médico tratante. La doctora se ha lucido con la respuesta. Muy bien, doctora. A ver, nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre, estamos recibiendo muchísimas consultas, como la de Cecilia. A mi hermana le dijeron que el tratamiento sería solo mastectomía total y que no iba a requerir radioterapia ni quimioterapia. ¿Esto es posible? Pausa y contestamos todas las consultas. Estamos hablando de las cirugías y el tratamiento posterior a la mastectomía. Nos fuimos con una pregunta de Cecilia que decía, a mi hermana le dijeron que el tratamiento sería solo mastectomía total y que no iba a recibir ni radioterapia ni quimioterapia. ¿Esto es posible? Yo creo que si estamos hablando de un tumor filodes, esto podría ser posible, porque acordémonos que hay diferentes tipos de tumores en la mama. Probablemente si el tumor que ha tenido tu hermana es de este tipo, tumor filodes, con la mastectomía total es suficiente. Es decir, no necesita ganglio centinela, disección axilar, ni quimio ni radio, a menos que haya pues algún tipo de resultado en la patología que haya indicado lo contrario. Pero si estamos hablando de cáncer de mama, habría que valorar el inmunofenotipo y de acuerdo a eso el tamaño tumoral también, si ha habido extensión o no extracapsular, el grado del tumor y diferentes datos que nos reportan en el estudio de anatomía patológica, y de acuerdo a eso el médico tratante decide si es que se va a necesitar o no mayor tipo de tratamiento. Muy bien, enseguida vamos a continuar con todas las preguntas que estamos recibiendo, pero antes queremos que el doctor Delgado nos explique un poco más acerca del colgajo. A ver, en la reconstrucción con tejido propio se usa un trozo que contenga piel, grasa, vasos sanguíneos y algunas veces músculo de algún otro lugar del cuerpo de la mujer y se usa para reconstruir el seno. Bueno, como dijimos al principio, colgajo viene a ser un tejido que tiene propia vascularización propia, es decir, tiene irrigación propia. Todos los tejidos vivos tienen que nutrirse, tienen que alimentarse, ¿no? Las células también, igual que las personas, tienen que alimentarse y esa alimentación llega a través de los vasos sanguíneos, lleva la sangre, les lleva los nutrientes. Entonces, cualquier tejido que uno traslada de un sitio a otro tiene que tener un componente sanguíneo que pueda hacer de que el tejido sobreviva, ¿no? Entonces, los colgajos son tejidos que se trasladan con irrigación propia hacia otra zona para un procedimiento de reconstrucción, para cubrir un defecto, ¿no? Y esto es ampliamente usado en cirugía plástica y reconstructiva. ¿De dónde puede obtener, doctor, uno de estos colgajos? Claro, Lo entonces, vamos a ver ahora, ¿no? Para el tema de la mama, ¿no? Por la ubicación en la zona del tórax,
podemos tener colgajos que sean pediculados, es decir, que tienen un pedículo, que tienen una unión, ¿no?, del tejido de donde uno lo va a obtener hacia la zona del tórax. Y para eso podemos utilizar el colgajo abdominal, que es ese de ahí. No sé si me ¿Qué puedo... estamos viendo? A ver, acá tenemos nosotros un tejido que generalmente le sobra, ¿no?, a las mujeres, donde vamos a obtener piel, grasa, ¿no? Y tenemos un músculo, el músculo recto anterior del abdomen, que es el músculo de los abdominales, que tiene una irrigación que viene de una arteria que viene por arriba y por abajo, y que va a dar unas perforantes, es decir, a través del músculo van a pasar las arterias y las venas que van a llegar hacia la zona de la grasa y hacia la zona de la piel. Si nosotros lo llevamos esto así y no unimos esta arteria y esta vena a la zona del tórax, sencillamente vamos a obtener un tejido muerto. Entonces, este tejido graso y la piel tiene que ir con irrigación, y en este caso puede ser pediculado, es decir, de esta zona de acá llevamos el músculo hacia arriba, ¿no?, y el músculo va a dar la irrigación a este tejido, o lo llevamos como un colgajo libre, es decir, hay que usar ya microcirugía, unir esta arteria y esta vena a una arteria y vena del tórax para que la irrigación le llegue a ese tejido. Eso ya se llama ya colgajos libres. Entonces, y los colgajos libres ya requieren ya una técnica adicional, que es la técnica microquirúrgica, es decir, vamos a tener que unir esas arterias que miden 2 milímetros de diámetro a otra arteria y ponerle puntos alrededor. Eso ya hace una cirugía un poco más complicada, de mayor tiempo, pero que se hace también en algunos casos especiales. Otro tipo de colgajo o de tejido que podemos llevar hacia la zona del tórax sin necesidad de usar microcirugía es este músculo de la espalda, que es un músculo plano que ocupa casi toda la espalda y que se llama músculo dorsal ancho, y que uno puede sacar también un sobrante de piel de la zona posterior, que a veces sobra, ¿no?, junto con el músculo, y esto lo trasladamos rotándolo hacia la parte anterior, ¿no?, y con eso podemos obtener nosotros la cobertura de piel y el músculo, y en ocasiones colocarle un implante adicional para tener nosotros ya el volumen y la forma de la mama que requiere, quedando una cicatriz lineal en la parte de la espalda, que puede ser vertical o puede ser horizontal, y esta isla que viene de la espalda para cubrir la parte del anterior, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la piel de la espalda es una piel más gruesa que la piel, por ejemplo, del abdomen. Entonces, por lo tanto, o la del glúteo, ¿no? Esto también, acá podemos sacar piel y grasa y llevarlo con microcirugía, es decir, con técnica microquirúrgica, a la zona de la mama, ¿no? Los resultados, obviamente, si uno analiza todos, es el colgajo abdominal, el colgajo de elección, es el colgajo que nos va a dar mejor forma y mejor volumen a la mama, ¿no? Porque si se quita el colgajo del glúteo, no van a quedar simétricos, ¿no? O sea, cuando se hace de alguna ¿podemos repetir zona, la anterior imagen, por favor? ¿Podemos regresar a la imagen del glúteo? acá, Ahí está. claro, cuando se hace este colgajo, ¿no?, generalmente hay que simetrizar también el otro lado. No queda como en la imagen que estaba. Sí. No, esto es dibujo, ¿no? Ah, ya. Hay que verlo en... Hay que buscar que quede bien. Definitivamente, ¿no? ¿No? Y ya por último, también podemos sacar colgajo Claro, del muslo. está descrito también este colgajo, que es con el músculo gracili de la región interna del muslo, ¿no?, donde se puede sacar también un tejido graso y piel y reconstruir la mama, ¿no? No son colgajos frecuentes estos dos últimos, pero sí se puede realizar, ¿no?, para reconstrucción. Doctor Delgado, entonces siempre hay alternativa en el cuerpo de la mujer para poder hacer el colgajo. ¿Ha tenido casos en los cuales necesitemos un donante? No hay. No hay. No hay, no. El colgajo tiene que venir del propio tejido del paciente, ¿no? Ajá, muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos con más cosas en la pauta. ¿Tenemos preguntas? Seguimos con datos. Un montón de preguntas. A ver, vamos con los tipos de procedimiento mientras el doctor Delgado va Se tomando acomoda. posición de nuevo aquí en la mesa. A ver, Leslie. Tenemos tipo de procedimientos de colgajo, tenemos el tejido y los vasos sanguíneos se trasladan juntos hasta el área del seno.
el suministro de sangre al tejido está intacto, como lo me había mencionado el doctor Delgado. El tejido se corta de su suministro de sangre, necesita conectarse a nuevos vasos sanguíneos en el área del seno. Eso es la microcirugía. La microcirugía. ¿no? Esa es la técnica microquirúrgica donde vamos a unir nuevamente los vasos sanguíneos que son los que van a llevar la sangre a ese tejido, ¿no? Y eso va a depender de las características de la persona, ¿no? Porque si no tiene mucha grasita acá, tener que sacarle por acá. Ciertamente, Porque uno u otro. Claro, es que uno ya ahí tiene que evaluar efectivamente cuál es la mejor técnica de reconstrucción para cada paciente, Para cada ¿no? paciente. Y siempre vamos de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Entonces, en el caso de reconstrucción mamaria, la técnica más simple es hacer con implantes, ¿no? Pero hay otras que no pueden recibir implantes o que no pueden, no nos permite el tejido colocar un implante, entonces hay que hacer colgajos y hay pacientes donde uno le ofrece y dice definitivamente hacerte una abdominoplastía como procedimiento estético, ¿no? Te va a beneficiar, entonces en lugar de descartar ese tejido que te vamos a retirar, lo podemos utilizar como reconstrucción, ¿no? Un 2 por 1. 3 por 1 diría yo. 3 por 1. Y además hay otra ventaja que es la que estamos viendo en la imagen, ¿no? Porque la cirugía reconstructiva con colgajo puede dar una forma más natural al seno en comparación con los implantes. Exactamente, el tejido, obviamente el colgajo abdominal nos permite, como dije al principio, ¿no? Poder reemplazar la piel y el tejido graso que son muy similares al de la mama, ¿no? Nos permite también, por ejemplo, tener una tosis. Tosis se llama la caída de la mama, una tosis natural, ¿no? Que viene con el envejecimiento, es decir, la mama reconstruida con colgajo va a envejecer igual que la mama contralateral, que no ocurre con los implantes, ¿no? Porque las prótesis generalmente van a colocarse detrás de un músculo y van a adoptar una forma y una posición que no varía con el cuerpo, ¿no? Ahora, otra de las consultas de las mujeres es ¿cómo forman ustedes el pezón? Actualmente existen cirugías en las que se pueden preservar el complejo areola-pezón, así como para facilitar una reconstrucción, nosotros al abordar la cirugía oncológica y resecar todo el tumor tratamos de preservar piel y hacemos una mastectomía preservadora de piel. También hay posibilidad de preservar complejo areola-pezón siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, como que el tumor se encuentre alejado del complejo areola-pezón. Se hace lo que se llama una congelación de la zona retroareolar para asegurarnos que esté libre de cáncer, y si es que esto ocurre es factible preservar complejo areola-pezón, sobre todo en mastectomías que son profilácticas, es decir, que se hacen cuando la paciente no tiene cáncer pero tiene alguna mutación que la está predisponiendo. Y en el caso de que se retire, cirugía plástica tiene también opciones para reconstruirlo a partir de otros tipos de pieles, que nos va a explicar un poquito mejor el doctor. Claro, la mama reconstruida, si no tiene areola-pezón, es una mama incompleta, ¿no? O sea, yo siempre le digo, la areola-pezón se reconstruye ya cuando se ha completado todo el procedimiento de reconstrucción, porque uno tiene que colocarla en el sitio adecuado, ¿no? Si uno coloca un areola-pezón más arriba, más abajo, definitivamente la mama no va a adoptar una forma estéticamente aceptable, ¿no? Ahora, las técnicas de reconstrucción de areola-pezón van desde el tatuaje, que es lo más simple, ¿no? Ahora hay tatuadores tridimensionales que te pueden dar la imagen de tener un pezón, obviamente va a estar sobre una superficie plana, y lo otro es realmente crear un nuevo pezón a través de un colgajo local, como dijimos, colgajo es desplazamiento de tejido, para hacer un pezón, ¿no? Una proyección del pezón y la piel de la areola a través de un injerto, generalmente de la zona del perineal o de la parte más alta del muslo, que es una piel pigmentada y que nos va a dar mucha similitud al complejo del otro lado, ¿no? Muy bien. A ver, doctores, vamos con algunas preguntas que nos están llegando. Sofía, interesante su pregunta. Dice, hace más de 15 años me hice una operación. Me retiraron un bulto y me hacía mis chequeos y en uno de ellos el médico me vio que un pulmón estaba seco y negro. ¿Por qué el pulmón se secó? Solo iba con un pulmón del lado derecho. La operación fue en el seno izquierdo. A ver, Sofía tiene 79 años. Con 15 años y una operación en la que le retiran un bulto, yo puedo pensar que te retiraron un tumor de mama que probablemente ha sido benigno.
En el caso de que haya sido cáncer, hubiera sido un poquito más útil si nos especificabas eso en la pregunta. Ok, pero la cirugía de la mama en realidad no tiene que ver con el tema del pulmón. Si es que habría aparecido un nódulo en el pulmón y al estudiar este nódulo habría sido metástasis, podríamos pensar que recurrió, que la enfermedad ha vuelto, ha viajado y se ha instalado a nivel pulmonar. Pero en este caso de que tienes un solo pulmón y el otro pulmón ha tenido algún problema, puede haber habido algún tipo de trombosis, un tromboembolismo, puedes haber tenido temas con bulas, enfisemas, algún tipo de fibrosis pulmonar, que con 79 años problemas pulmonares sí pueden darse, pero no estarían relacionadas a la cirugía que has tenido hace 15 años. Muy bien. A ver, una consulta más. La lanzamos, por favor. Ahí está. Manolo dice, mi madre tuvo cáncer de mama. ¿Sus hijas y nietas pueden heredar esta enfermedad? Pausa y contestamos. Esta es buena pregunta. A ver, esta pregunta que nos ha hecho Manolo es muy importante y por favor a todas las personas que nos están viendo, escuchen bien lo que la doctora va a responder. Mi madre tuvo cáncer de mama. ¿Sus hijas y nietas pueden heredar esta enfermedad? Manolo, súper interesante la pregunta. En realidad sí pueden heredarlo. Sobre todo si no solo tu mamá ha tenido cáncer. Hay que preguntar en la familia si alguien más ha tenido cáncer, tías, primas, tía abuela. En el lado de los varones hay que preguntar si es que ha habido cáncer de próstata o hay otros tipos de cáncer que también pueden estar relacionados a mutaciones genéticas. Y algo importante, ¿a qué edad le dio el cáncer a tu mamá? Si tu mamá tuvo cáncer a una edad joven, menor de 40 años, es más probable que por ahí esté también un factor genético. Entonces hay que valorar todo esto y no está de más que las hijas y nietas vayan a hacerse un chequeo. Sí, interesante lo que mencionaste del cáncer de próstata, ¿no? Porque hay mucha asociación con los BRCA entre mama y próstata. Mucha gente dice, pero todos somos hombres, así que no nos va a dar cáncer de mama. No. Pero puede dar cáncer de próstata. Cáncer de próstata. También puede haber cáncer de mama en hombres, ¿verdad? Sí, claro. Varones. El No se olviden de 1% de todos los cánceres de mama se dan en varones. Poquitos, pero ahí está. Estamos. David nos dice, mi mamá tiene 62 años y le han recomendado hacer ejercicios después de la reconstrucción del seno. ¿Es necesario? ¿Existe la posibilidad de que vuelva a tener cáncer luego de la reconstrucción? Siempre existe posibilidad de que el cáncer vuelva y hay factores, como hemos dicho, que están relacionados. Y dentro de los factores modificables, factores de riesgo modificables, está la obesidad. Porque al yo tener mayor sobrepeso, mayores depósitos de grasa, tengo posibilidad de que haya conversión periférica de hormonas, se aromatizan los estrógenos y hay mayor sustrato hormonal que podría alimentar un eventual cáncer si regresa. Entonces, nosotros sí recomendamos que las pacientes, sobre todo las que expresan receptores hormonales en su tipo de cáncer, no suban de peso y el estilo de vida de todas maneras hay que cambiarlo. Entonces sí es recomendable hacer ejercicio, sí, no solo en las que han tenido cáncer, sino que en todos los pacientes en general y en todos los no pacientes también. Todos deberíamos cambiar un poco el estilo de vida. Ahí puedes agregarle también la parte de la dieta, porque mucha gente va a decir, ¿debo comer algo específico? Porque lo que tienen que hacer es comer saludablemente. Comer saludablemente. Pueden comer todo, pero comer saludablemente. A veces vienen pacientes que ya terminaron el tratamiento hace 15 años y no toman leche, no comen carne y solamente comen carbohidratos. Y es porque en algún momento se les dijo que no coman eso. Entonces es importante mencionar que durante el tratamiento con quimioterapia, cuando las defensas bajan y uno está inmunosuprimido, entonces nos cuidamos mucho más y los médicos les recomiendan no tomen leche, no coman queso, no verduras crudas, no frutas, no pescados y diferentes cosas por el tema de que a veces alimentos no pasteurizados, no procesados adecuadamente pueden hacer que ellos adquieran algún virus, alguna bacteria y luego les da una diarrea. Ejemplo, que en una persona normal no pasaría de un episodio de 1 o 2 días, pero en una persona inmunosuprimida en tratamiento con quimioterapia esto podría terminar hasta en cuidados intensivos con una deshidratación muy severa. Entonces, por esta razón se recomiendan ciertas medidas dietéticas y se prohíben ciertos alimentos que una vez culminado el tratamiento y cuando el paciente ya está en controles,
ya no debería continuar, puede ir retomando poco a poco su vida normal y no seguir 15 años sin probar leche, ni por eso qué que pasa, hay que que lo hemos aclararlo, claro que visto. sí. Ahora, doctor, ¿hay algunos ejercicios que en concreto deberían evitar las personas que han recibido esta reconstrucción mamaria? Cuando se ha hecho un colgajo abdominal utilizando el músculo recto anterior, lo que le decimos es que ya no necesitas hacer abdominales. No es que no las hagas, ¿no? Sino que tu abdomen va a estar tan plano que no vas a necesitar hacerlo, ¿no? Igualmente, después de la reconstrucción con implantes, cuando la prótesis se coloca detrás del músculo pectoral, lo que sí le decimos es que evite levantar el brazo durante las 2 primeras semanas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al levantar el brazo, lo que va a ocurrir es que hay una contractura del músculo pectoral mayor y por lo tanto podría desplazar el implante, ¿no?, hacia arriba y terminar en una malposición el implante, ¿no? Entonces se sugiere y se indica más bien de que no haga movimientos de levantamiento del brazo ni cargar peso que hagan que se contraiga el músculo pectoral durante el periodo posoperatorio temprano, ¿no? Sí, una pregunta que también están haciendo es, ¿la gente que va al gimnasio y se mete los anabólicos tiene algún riesgo de cáncer de mama? Que No yo se sepa, sabría. Allá. no. Perfecto, entonces No, sigan no. poniéndose. No. Sigan poniéndose, dice Leo. Vamos a ver con Yuri. Dice, ¿puedo someterme a una reconstrucción después de 20 años que me extirparon la mama? Me detectaron el tumor a los 13 años y ahora tengo 33. ¿A qué se debe la formación del tumor a tan temprana edad? ¿Y ha tenido cáncer de mama a los 13 años? Sí. Un tumor dice a los 13 años. Bueno, en la estadística del hospital del Instituto de Enfermedades Neoplásicas tenemos el caso del cáncer de mama más joven del mundo. 5 años. Esa le dio a los 6 años de edad, se han mandado los estudios al MD Anderson para evaluar si es que efectivamente el resultado de patología, y se ha confirmado que fue un cáncer de mama a los 6 años. Ahorita la paciente, bueno, ya no es paciente ya porque está curada, ¿no? Tiene 25 años, es una eminente abogada en Piura, ¿no? Y ya está también reconstruida. Entonces, si puede dar a edad muy temprana, es cierto, pero es extremadamente raro. Y 13 años, ¿no?, como lo podrá decir la doctora María Laura, ¿no?, es una edad, esa sí es una edad infrecuente, ¿no? Y sí podría Súper reconstruir. raro, tan joven, ¿sí? Sí, podría. como le dije, la de 6 años, claro, la hemos Claro, reconstruido a los 18 o 20 años, ¿no? Que ya había completado su desarrollo, ¿no? Lo mismo para Yuri. Sí. Muy bien, vamos con la Bien. siguiente consulta. Gustavo dice, mi esposa tuvo cáncer de mama y falleció. A mi hija de 15 años le da punzadas por temporadas. ¿Puede ser propenso a tener cáncer de mama? ¿La molestia en el seno puede ser por crecimiento de la mama? Lo que pasa es que en el tema de las mamas, las mujeres tenemos lo que se llaman mastalgias. Las mastalgias cíclicas, particularmente, pueden estar relacionadas con los cambios hormonales que van desarrollando y sobre todo con las fechas que van alrededor del ciclo menstrual. Puede tener cáncer de mama a la edad de 15 años, es bastante infrecuente, pero nunca podemos descartar nada. Que en algún momento de su vida pueda desarrollarlo, sobre todo si la mamá lo ha tenido y podría haberlo heredado la hija, si es que hay alguna mutación genética, sí es posible. Entonces, no está de más que ella vaya a una evaluación por un médico especialista y que probablemente le realicen una ecografía de mamas para determinar que no exista nada más. Puede tratarse de una mastopatía fibroquística, puede tratarse de una mastalgia cíclica. Habría que conversar con ella y ahí pedir mayores datos e ir indagando y sí, tener cuidados especiales, sobre todo si la mamá ha fallecido con cáncer de mama. Incluso a veces las pastillas anticonceptivas generan a veces dolor en las mamas, ¿no? Sí, hay cambios hormonales, pero las pastillas anticonceptivas en bajo porcentaje pueden generar mastalgia. Debería ir a su ginecólogo. El especialista en Permiso. mamas en realidad es O el mastólogo. mastólogo, ¿no? Pero en ¿cómo? muchos lugares donde no hay, por ejemplo en el interior del país, sí pueden acudir a una evaluación. ¿No? Para que comience su evaluación. Listo, Alicia, 59 años, de Piura, dice, a mi sobrina de 25 años le han encontrado tumores en ambos senos. Esto empezó a los 12 años. ¿Cómo podemos ayudarle? Los tumores en las mujeres jóvenes en mayor porcentaje son benignos. Se pueden tratar de fibroadenomas y si son fibroadenomas habría que observarlos ecográficamente y ver cuánto miden,
Si es que alcanzan cierta dimensión y vemos que es necesario sacarlos, hay que operarlos y resecar solo el tumor, solo los fibroadenomas, y no habría mayor problema. Si son fibroadenomas muy pequeños, se pueden observar. Si son bilaterales y pequeños, también podemos ir observándolos con exámenes ecográficos periódicos. Si en algún momento hay algún cambio, crecen o hay necesidad de sacarlos, lo hacemos. Y si no, se observan. Muy bien. Pasamos a la siguiente consulta. Rosa, mi hermana por parte de padre falleció de cáncer de mama. ¿Soy propensa a tener esta enfermedad? Habría que ver si hay más antecedentes familiares, ¿no? Si alguien más en la familia lo ha tenido, en la línea del papá, si ha habido cáncer de próstata, si hay otras mujeres, tías, o hay mayor relación, a qué edad tuvo la hermana el cáncer de mama también, si ha sido una edad muy temprana, quizás sí es propensa. No se puede descartar, necesitaría un mayor estudio y conocer un poco más de los datos que están relacionados. Pero, ¿tú qué le recomendarías? ¿Cada cuánto se hace la mamografía? Tiene 42 años, yo le recomendaría que ya empecemos con la mamografía a partir de los 40, y no hay que olvidar también en las mujeres el tema del autoexamen mensual. Si son mujeres que están en la etapa menstrual todavía, son mujeres premenopáusicas, las llamamos, hacerlo una vez al mes, una semana después de terminada la regla. Y si son mujeres ya en la etapa postmenopáusica, entonces fijar un día al mes, ejemplo, los 15 de cada mes o los 20 de cada mes, y ese día hacerse su autoexamen. Que dice, hace 9 meses me aspiraron un quiste de mama de 3 centímetros y según la biopsia era benigno. En mi control de ecografía volvió a formarse y mide 27 por 15 milímetros. Mi médico me dice que debo extirparlo, pero tengo miedo. No me duele. Si lo dejo así, ¿existe la posibilidad de que se convierta en cáncer? Ya, dentro de la mama tenemos diferentes tipos de quistes. Los quistes simples, que no se transforman en cáncer, los quistes complejos y los quistes complicados. Los que podrían transformarse en cáncer son los quistes complejos. Si es un quiste complejo el que tú tienes, que ecográficamente presenta ciertas características, habría que sacarlo. Si es que es un quiste simple o es un quiste complicado, se puede observar con un control ecográfico secuencial, periódico. Sí, algo que estoy viendo yo bastante ahora en la consulta, mucha gente con mastitis granulomatosa. ¿No? Bastantes bultitos ahí que están apareciendo y el manejo es medio complicado actualmente. Súper complicado, sí, y largo. Y largo. Mirta dice, cuando los senos son pequeños, ¿es posible detectar de forma natural algún bulto que puede estar escondido? Mirta, cuando los senos son pequeños o son grandes, siempre es posible detectar algún bulto, siempre y cuando llegue a medir un tamaño por lo menos de 1.5 o 2 centímetros que ya podamos palparlo. Cuando son muy chiquititos, menores de 1 centímetro, aunque los senos sean pequeños, es muy difícil de palparlos. Por eso es que ahí entra la importancia de la mamografía, que puede detectar lo que nosotros no podemos tocar y puede detectar estas lesiones que son no palpables. Ahora que la doctora está aquí, vamos a aprovechar, ya que la están ponchando. ¿Nos puede enseñar más o menos cómo debe ser esta palpación sí, claro. y la exploración física que debemos hacernos cada mujer? Ahí está sentadita. ¿Sí? Ok. Ajá. Ya, lo primero que tienen que hacer es, el momento ideal es antes de la ducha, ¿no? Puede ser después de la ducha. Cuando la mujer está con el torso desnudo, se para frente a un espejo y observa. Lo primero que tengo que hacer es observar. Observo con las manos en las caderas y veo si es que hay algún cambio en la coloración de la piel, si hay alguna retracción, si está saliendo algo que a mí no me parece normal. Observo bien ambas mamas, levanto las manos y observo. ¿Ok? Ese es el primer paso. El segundo es colocar una mano detrás de la cabeza y con la otra, con las yemas de los dedos, empiezo desde la axila y bajo, palpando ligeramente, suavemente, y vamos en sentido de las agujas del reloj, es decir, 12, 1, 2, 3, 6, 10, 12. Nuevamente sigo de manera circunferencial hasta llegar al complejo areola-pezón y finalizo con una ligera presión. Lo que yo debo de palpar es la consistencia normal de la mama. Si detecto en algún momento algún bulto o algo, ya acudir al médico. Y cuando ejerzo la presión, evaluar qué tipo de secreción es la que sale. Si es que no sale ninguna secreción, está bien. Si es que es una mujer en un periodo, no sé, que está en lactancia o hay algún tipo de secreción láctea normal, no habría problema. Pero si hay una secreción rojiza, serosanguinolenta, sí hay que acudir también al médico. Luego procedo con la otra mama igual. La mano detrás de la cabeza, empiezo desde la axila y sigo en sentido de las agujas del reloj.
¿ok? Finalmente me acuesto, coloco una almohada o puede ser una toalla doblada debajo de los hombros y esto permite que el tórax se hiperextienda. Entonces en decúbito, es decir, acostada con esto bajo los hombros, nuevamente repito el proceso de palpar. Primero un lado y luego el otro lado. Y ese es básicamente el autoexamen, que no me toma más de 10 minutos y con esto yo sé que es normal en mí. Y si en algún momento hay una variación, la voy a poder detectar. Hay que hacerlo solo una vez al mes, no todos los días, no siempre que me baño, no cada semana. Ya, una vez al sería mes es suficiente. suficiente. Una semana después de la regla y si ya no hay regla, entonces un día fijo al mes. Perfecto. Y como dijo María Laura, ¿no? Siempre después de la regla, porque generalmente los días previos a la regla o al inicio de la menstruación se van a palpar nodulitos que son normales, son naturales, ¿no? Entonces, como grumitos. Así es, la mama se vuelve más tensa. A ver, Maritza nos llamó desde el Agustino. Me operaron en julio de ambos senos, en el lado izquierdo de papiloma intraductual y en el lado derecho de quistes benignos. Me retiraron los conductos. ¿Es normal que tenga dolor? En mis chequeos me dicen que todo está bien. Maritza, bueno, afortunadamente no ha habido patología oncológica, no ha habido cáncer. En tus chequeos, si te dicen que todo está bien, yo creo que podemos estar más tranquilos. Y el dolor es normal porque tenemos ahí una cicatriz y ha habido una alteración, una disrupción, tanto a nivel de la piel como a nivel de la glándula. Entonces hay terminaciones nerviosas que quedan más sensibles. El dolor es un poco más frecuente cuando es en el postoperatorio inmediato o en las primeras semanas y luego es ocasional, ¿no? Es alguna molestia que de pronto estoy haciendo cualquier cosa y siento como una punzada y pasa rápidamente. Podría durar todavía un poquito más, pero si es un dolor que es constante y te está molestando y no te permite hacer tus cosas o limita tu vida normal de alguna manera, no se controla con analgésicos comunes, yo creo que deberías acudir nuevamente a una evaluación para buscar alguna otra causa o qué es lo que te está produciendo el dolor. Probablemente no sea ya la mama y puede haber por ahí otra causa y habría que buscarla. Doctor, ¿de acuerdo? Sí. Es una pregunta interesante. Mira, Carla dice, si tengo los genes de BRCA, presento el 80% de desarrollar cáncer. Y si me realizo la mastectomía como método de prevención, ¿a cuánto se reduce mi riesgo? Tengo antecedente de cáncer en mi familia, mamá, tía y abuela. Ya. Carla, si es que tienes una mutación de los genes BRCA, no solamente hay que hacer una mastectomía bilateral reductora del riesgo, reduciendo el riesgo a menos del 5%, incluso en algunas series menos del 2%, sino que también hay que sacar los ovarios, porque también el BRCA se relaciona con aumento del riesgo de cáncer de ovario. Entonces abordamos esa dupla, mama y ovario. Y sí es importante porque en algún momento de la vida podrías desarrollar cáncer de mama. Si es que aún no lo has desarrollado, la mastectomía profiláctica tiene excelentes opciones de reconstrucción y se puede lograr incluso preservando complejo areola-pezón. Y con una reconstrucción adecuada podrían ser como unas mamas. ¿Y a qué edad le recomendarías que se haga esto, sabiendo los antecedentes de la mamá, la tía y la abuela? Pregunto. ¿A qué edad? Claro, o sea, imagínate que tenga 18 años y se entera. ¿Le iríamos a esa edad? ¿O esperamos que tenga 20, 30, 40? Es que es una decisión muy personal, es una decisión que va a depender de ella. Si a ella le genera demasiada angustia, todos los días estoy pensando que voy a poder tener cáncer de mama, así yo tenga 19 años, todos los días está eso en mi mente y de algún modo ya empieza a limitar mi vida normal o ya no me siento bien porque vivo con esa angustia, es mejor hacer la mastectomía. Otras mujeres dicen, no, yo antes de retirarme las mamas y los ovarios quiero tener un hijo, entonces luego ya me opero, entonces también eso se respeta, pero si ya sabemos que es portadora de los genes BRCA y decide no operarse de momento y quiere esperar, entonces hay que hacer controles más frecuentes, hay que ir con el especialista de manera más seguida durante el año varias veces y hacer estudios que ya no es una mamografía, ya no es una ecografía, sino que ahí controlamos con resonancia magnética. Excelente. Muy bien. A ver, doctor Delgado, dice Carla. Otro Carla. Tengo 29 años y este año me operaron de una mastectomía radical en el seno derecho. ¿Después de cuánto tiempo me puedo hacer la reconstrucción? En pacientes que se hace la reconstrucción diferida, ¿no? Es decir, cuando no se hace en forma inmediata, tenemos que ver primero si es que va a recibir tratamiento oncológico complementario, sea quimioterapia, sea radioterapia, ¿no? Si va a recibir quimioterapia, esperamos que complete todo el tratamiento oncológico de quimioterapia
y 2 meses después de terminado la quimioterapia puede hacerse un procedimiento de reconstrucción. En el caso de radioterapia, entonces tenemos que esperar un poco más porque el proceso de radioterapia continúa, a pesar de que termina, en la fecha que termina la radioterapia, continúa todavía el proceso inflamatorio y tenemos que esperar de 4 a 6 meses, ¿no? Entonces ese es el periodo que uno tiene que esperar después de un tratamiento oncológico. Si es que solamente ha tenido la mastectomía, ¿no?, y le indican un tratamiento hormonal que es a base de pastillas durante un periodo de tiempo, no habría inconveniente en hacer la reconstrucción después de 3 o 4 meses, donde los tejidos ya después de la cirugía ya se ponen nuevamente en su estado normal, ¿no? ¿Ustedes recomiendan esta reconstrucción en alguna época del año, de repente mejor en invierno que en verano? Muchas pacientes dicen, doctor, pero prefiero operarme en invierno, no en verano, ¿no? Yo les digo, si es que fuera así, entonces en el Caribe no habría ninguna cirugía, ¿no? Todos se irían a Argentina o a Canadá a operarse, ¿no? Entonces, el clima no influye en el tipo de tratamiento para ningún tipo de cirugía, ¿no? ¿Pueden acudir a la playa con normalidad después de la cirugía? Después, obviamente, dependiendo del tipo de cirugía y todo lo demás, yo creo que sí, es más, probablemente algunas pacientes hagan topless después de reconstruirse, ¿no? Así que van a ir a la playa. Eso implica que quedan súper bien. Súper bien. Muy bien. Siempre hay complicaciones, es decir, en este tipo de procedimientos, ¿no?, va a haber siempre un porcentaje de complicaciones o de intercurrencias que pueden ocurrir, ya sea por la radioterapia o por la misma reacción inflamatoria a los implantes. O sea, la prótesis es un cuerpo extraño, ¿no? Y si bien es cierto, no produce alergia, pero sí puede haber una reacción inflamatoria que puede llevar a diferentes grados de esto, y en algunos casos solamente con tratamiento antiinflamatorio, corticoides puede mejorar. En otros casos requiere retiro y después colocarle nuevamente una prótesis, ¿no? Y en algunos casos hay que cambiar de tipo de procedimiento de reconstrucción, ¿no? Muy bien, doctores, muchísimas gracias por haber estado hoy lunes aquí en la Junta Médica. Leslie, las últimas recomendaciones. Sí, básicamente lo que hemos dicho hoy día acá, autoexamen de mama, visitar al médico, y ahí, si hay algo malo, le van a decir qué cosa es. Mientras más temprano lo descubramos, va a ser mucho mejor. La cirugía reconstructiva existe y, por favor, hay que empezar un tratamiento lo más temprano posible para que su vida sea más saludable. Además, la cirugía ha avanzado muchísimo. Ha avanzado Acaba de mucho. explicar usted. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy lunes. Empezamos una nueva semana saludable. Mañana martes nos reencontramos de nuevo. Chao.